Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os haré por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida, que mataré a algunos que matare a algunos por accidente, y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el vengador de la sangre le siguiere, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basá de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiciere alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Bueno, ya oramos, así que el Señor nos dé de su gracia. Dios entregó leyes a través de Moisés, el antepasado de Josué. El antiguo líder antes de Josué fue Moisés, quien sacó a Israel del desierto, por el desierto de Egipto, y lo llevó al borde de la tierra prometida. Dentro de las leyes que Dios le entregó a Moisés está la ley sobre lugares de refugio, que era un lugar que buscaba salvaguardar la vida de la gente y evitar la venganza. Cuando alguien mataba a otro, la propia ley indicaba que debía ser muerto. Inclusive la ley que se llama la ley del talión, que alguien que dañaba en un órgano a otro, el mismo órgano tenía que ser extirpado del que había provocado el daño. Ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, todo tenía que ser tal cual. Y en la ley de Dios había dicho: no matarás. Si ustedes van a Éxodo 20, sabemos que Dios escribió la ley en 2 tablas. Los primeros 5 mandamientos en una tabla que tienen que ver con nuestra relación con Dios, o sea, lo que tiene que ver vertical, y la segunda tabla con lo que tiene que ver con la relación con otros, que es horizontal. Y lo primero que indica la segunda tabla, el 6.º mandamiento, es: no matarás. Por tanto, que alguien matara a otra persona, la sentencia era muerte por matar a otro. Pero hay casuística, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si alguien mataba a otro por accidente? ¿Qué pasaba en ese caso? Ese tal tendría que morir igual, pero Dios de inmediato, al haber dado la ley en el capítulo 21 de Éxodo, nos muestra que se puede huir a un lugar que se le va a llamar lugar de refugio, que Dios va a abrir una posibilidad de ser rescatados, de ser liberados de la condena. Si ustedes ven Éxodo 21:12, dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas
el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces dice, yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Eso fue la ley a Moisés, eso cuando dan la ley en Éxodo 20, 21. Dan la ley y da una puerta de escape. Y desde la ley Dios va a anunciar que va a dar en la tierra prometida, cuando ellos se establezcan, que ellos van a levantar 6 puntos o 6 ciudades de refugio. ¿Qué hacían mientras estaban por el desierto transitando? El lugar de refugio era el templo, el tabernáculo. ¿Se acuerdan que el tabernáculo se levantaba al medio del campamento? Bueno, el que por accidente mataba a otro y venía el vengador de la familia, un goel, alguien que tenía que cobrar venganza, lo perseguía. Entonces, este tenía que correr a toda prisa y entrar al tabernáculo y afirmarse de los cachos del altar. El altar tenía unos cachos de bronce y se afirmaba ahí. Ahora, no era cosa fácil afirmarse ahí porque este altar de bronce estaba con fuego encendido, así que lo más probable es que eso estaba caliente ahí. Pero la única manera de salvar su vida era afirmarse fuertemente de ese altar de bronce que estaba con el sacrificio. Usted podrá decir, ahora que me escucha, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Estamos en una sociedad regulada por leyes. Ya sabemos que no debemos matar. Sabemos que la condena de la sociedad en su conjunto es rígida. Hay sentencia, hay juicio, entonces no necesitamos esta ley. Pero dijimos que el Evangelio de Josué, le hemos puesto Evangelio de Josué porque estamos yendo a las historias sagradas no para llenar nuestra cabeza de un conocimiento bíblico y conocer la historia solamente, sino más bien para encontrar la evidencia del Evangelio que va a bendecir nuestras vidas. El propio Señor Jesucristo dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, al leer la palabra, ¿qué tengo que hacer? Es encontrar la figura de Cristo en ellas. Y justamente el capítulo 20 de Josué es una muestra evidente de lo que es la misericordia de Dios expresada en el Evangelio. Porque ¿qué anuncia el Evangelio? El Evangelio anuncia la misericordia del cielo. Eso es el Evangelio. Porque todos nosotros entramos a este culto, nos preparamos para venir de una u otra manera, pero sabemos que no tenemos competencias ni capacidades humanas para poder estar delante de Dios. Hay un personaje en la Biblia que pensaba tener o pensó tener cualidades para juzgar a otros. Juzgó a su primo que había sido rey y ahora él se siente en condiciones dentro del templo de poder juzgar a quien quiera y se siente habilitado para estar delante de Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Hace esto. Y cuando Dios hace esto, Él es elevado inmediatamente, en 10 segundos estuvo frente al trono del Señor. Y cuando Él ve al trono del Señor alto y sublime, y que los serafines decían, santo, 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 ¿qué dijo Él? ¡Ay de mí que soy muerto! Cuando Él se comparó con la gloria de Dios, vio su incapacidad. Entonces, podemos decir que esta palabra es historia sin sentido. No tiene que ver con que nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros no tenemos un vengador que nos persiga. Pero yo quiero decirles y sentenciar los culpables a todos de inmediato, para que todos vengan conmigo al sermón.
Pongamos la sentencia de inmediato. Nuestro Señor, en el gran sermón de la montaña, habla de la ley. Y él, algunos que dicen la ley no pide más que la ley. Fíjese lo que dice Jesús con respecto al mandamiento no matarás. Dice esto en Mateo 5, 21 y 22. El Señor dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está tomando el mandamiento dicho por Dios a los antiguos, a Moisés y a todas las generaciones. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está reflotando el mandamiento. Mire lo que él añade, o escuche lo que él añade. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se han enojado? ¿Sí? ¿Le han dicho tonto a alguien? Es que tenía mucha rabia, pero le dijo. Entonces el mismo Señor Jesucristo, la palabra viva, dijo esto. Entonces nos sentenció a todos de culpables de juicio. Tenemos que pasar por un juicio. Entonces, sí somos culpables. Y ahí, al ver nuestra culpabilidad, entonces con esa culpa, es que podemos venir a ver las historias de las ciudades de refugio y encontrar lecciones prácticas, lecciones espirituales para mi vida. Porque yo no quiero exponer las ciudades de refugio solo como una retórica histórica. Que usted sepa, las ciudades de refugio fueron... No. Si dijimos que vamos a encontrar el Evangelio, encontremos el Evangelio, pero el Evangelio que nutra mi alma y que me sirva a mí, porque yo soy culpable de juicio. ¿Usted son culpables de juicio? Amén. Bueno, permítanme ir dando algunos tópicos de este relato que leyó el hermano Héctor. Y solo voy a explicar hacia grandes rasgos y después vamos analizando la escritura. ¿Qué sucedía? Si alguien, de hecho el Señor dio algunos ejemplos en la ley, algunas casuísticas. Dijo, si pasaba esto, por ejemplo, dijo, hay dos trabajando, lo puso como ejemplo. Hay dos trabajando, por ejemplo, cortando árboles, y a uno se le escapa el hacha y le pega a su compañero y le pega en la cabeza y lo mata. Si ve que está muerto, corra de inmediato, dice, no se quede ahí, porque los familiares del muerto tienen la facultad de vengarlo. Y ellos, se va a juntar la familia del muerto, van a nombrar a uno que se va a llamar el Vengador y comienza Avengers. Ahí nació Avengers. Y va a venir un Avengers, se va a levantar y va a correr a toda prisa. Y entonces va a estar el fugitivo y Avengers. Y el fugitivo corriendo y Avengers persiguiéndolo. Si lo encuentra, lo puede matar. Tiene las facultades para matarlo. Entonces, el fugitivo debía correr rápidamente y de cualquier punto que estuviera, él tenía 40 kilómetros para llegar a la ciudad de refugio más próxima. Dios había ordenado que se levantaran ciudades de refugio cada 80 kilómetros, o sea, estaban separadas 40 kilómetros. Si uno estaba aquí tenía 40 kilómetros para allá o para allá, tenía que correr a la que estaba más cercana. Y en las ciudades de refugio vivían los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban esperando al fugitivo. Esa era la misión. Y yo no sé cuánto tiempo esperaban. Entonces un sacerdote que tenía la misión de darle la bienvenida al fugitivo estaba ahí y le decía al otro, ¿y pasó algo? No viene nadie. ¿Por qué no nos vamos mejor a repartir tratados para buscar fugitivos?
porque los fugitivos no vienen. Entonces el otro le dice, oye, sacerdote, pero se nos dijeron que teníamos que esperar aquí, que el fugitivo va a venir corriendo, que nosotros tenemos que esperar para abrazarlo y protegerlo. Pero si no viene nadie, no llegan. Hagamos algo. ¿Qué tal si le salimos a dar sanguchitos de desayuno, sándwich de desayuno a los fugitivos? Encontrémoslos por ahí y le damos un desayuno para invitarlo a que venga. No, tienes que esperarlo en la puerta porque el fugitivo va a llegar en algún minuto. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Qué hacían los sacerdotes? Lo abrazaban y cerraban la puerta y venía el vengador y él golpeaba, quiero matar a ese tal por cual que le hizo daño a mi familiar, y no lo dejaban entrar. El vengador no podía entrar, quedaba afuera y el fugitivo quedaba adentro. Le daban un lugar, le tenían comida, le tenían pan y todo y lo ponían ahí, y él tenía que esperar un juicio para que vieran si realmente había sido un accidente. ¿Cuánto tiempo se podía quedar ahí? Hasta el juicio, y después del juicio, si lo declaraban inocente, tenía que quedarse ahí en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Un dato adicional. El sumo sacerdote podía vivir 10 años, 20 años, 30, lo que viviera, él tenía que vivir ahí. Por tanto, él tenía que aprender un oficio dentro de la ciudad de refugio y trabajar para la comunidad. Si él se salía de la ciudad, el vengador podía matarlo. Estaba ahí al acecho. O sea, tenía una cobertura, pero dentro de la ciudad. ¿Me siguieron? Esas son las ciudades de refugio. Ahora, vamos revisando cada uno de estos elementos para encontrar las lecciones prácticas para nosotros. ¿Les parece? Bien, lo primero, identifiquemos al vengador primero, porque ya identificamos al que huye, al fugitivo. Podemos ser todos nosotros, porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Recuerden en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán que no coma del fruto prohibido. ¿Cuál era la sentencia? Si comía, si pecaba, iba a morir. Entonces, desde la caída del hombre, hay un vengador persiguiendo a todos los hombres en la tierra. ¿Cómo se llama ese vengador? No es el diablo. ¿Cómo se llama ese vengador que quiere alcanzarlo? ¿Para qué quiere alcanzarlo? Para darle muerte, para llevarlo al infierno, para que usted muera eternamente en tinieblas. La muerte está tras suyo desde que usted nació. Sobre estos niños tan lindos, la muerte está tras ellos. Sobre nosotros, la muerte está tras nosotros. Y si llega la muerte y nos encuentra lejos de Dios, nos va a llevar directo al tormento, a la separación, a la muerte eterna. Ese es el vengador que nos está siguiendo. Lo sigue a usted, me sigue a mí. El vengador de las tinieblas, la muerte, está atrás sus pasos. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué ha hecho Dios frente a la muerte que quiere acecharnos, que quiere destruirnos? ¿Qué ha hecho Dios? Él, para los judíos, les hizo 6 ciudades de refugio. Y el Jordán marcaba una frontera. Y habían 3 ciudades de refugio en un lado y 3 ciudades de refugio en otro. Dice Números 35:15, cuando Dios las estaba anunciando, se las anunció a Moisés, dice la palabra del Señor en el versículo 1 que leímos. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Habían pasado años, cerca de 40 años había pasado que Dios había anunciado esto, pero ellos no se habían establecido en la tierra.
Pero recuerden que Josué está dividiendo la tierra, por tanto llega el momento de llevar a cabo la orden de Dios a través de Moisés. ¿Qué había dicho en Números 35:15? Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y no solo para ellos. Note esto, mire lo que está pensando Dios. No solo está pensando en los judíos, en los israelitas, dice, y para el extranjero. O sea, es una misericordia que Dios quiere abrir a través de una ciudad de refugio para todos los culpables, o para todos los que mataron a alguien, o para todos los que huyen del vengador. Una ciudad de refugio, para que huya allá cualquiera que diere muerte a otro. Después, al repetir la ley, Deuteronomio 19, 1 al 3, dice así: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posees. ¿Por qué le habla de 3? Porque al otro lado del Jordán ya habían levantado 3. Faltaban las 3 del otro lado del Jordán. Versículo 3 de Deuteronomio. Me encanta este texto. ¿Cómo llegaba alguien a esa ciudad? Alguien que huye. ¿Cómo puede llegar a ese lugar? Entonces la orden era no solo hacer la ciudad, sino también dice, arreglará los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Todos los homicidas tenían que huir ahí. Todos los que tenían sentencia de muerte corrían, y el camino tenía que estar expedito. Se calcula que hicieron caminos cerca de 15 metros de ancho. Reservaron caminos, son los primeros caminos que Dios ordena hacer a Israel. Eran caminos expeditos, limpios. Los sacerdotes tenían que mantener ese camino limpio para que cuando viniera alguien como fugitivo arrancando del vengador, encontrar el camino expedito para correr rápido a la puerta de la ciudad. Bueno, estas 6 ciudades, si usted las mide en un mapa, son equidistantes. Están separadas de 80 kilómetros y van rodeando todo Israel. Entonces, en cualquier punto, usted tenía máximo 40 kilómetros para llegar a la ciudad más cercana. Si estaba más cerca, puede ser 10 kilómetros y todo, pero máximo, usted corriendo y huyendo se iba a demorar medio día en correr para llegar a la ciudad de refugio. Y tenían que estar situadas estratégicamente en diferentes puntos, cosa que el fugitivo las encontrara rápido. Tenían que haber caminos expeditos para que el fugitivo llegara rápido. Otro dato muy importante, que estas ciudades fueron colocadas sobre montes altos, cosa que todos las pudieran ver. Le está haciendo sentido con el evangelio, ¿no? Entonces, cualquier fugitivo miraba la ciudad y estaba allá arriba. Y allá arriba estaba el sacerdote, mirándose la uña, porque no venían los fugitivos. Parece que Dios no está conmigo, y si hacemos un concierto para que vengan los fugitivos. Puede ser cualquier cosa. Pero la misión del sacerdote era estar parado en esa puerta y preparar el camino para que llegaran los que lo necesitarían. Y las ubicaron y les pusieron nombre. Y cuando yo veo los nombres de estas ciudades, voy sacando una radiografía calcada de la personalidad de mi bendito Salvador. Cada nombre de ciudad tiene que ver con una característica del Salvador. Dice que pusieron una en Cades. Significa un refugio para los pecadores, lugar de justicia, un lugar donde se hará justicia, un lugar apartado, santo. Eso significa Cades, apartado, santo, justicia.
Entonces lo que me está hablando de que tiene que venir el santo, el justo, a rescatar al fugitivo que huye de la muerte. Otra estaba en Siquem. Siquem significa hombro, alguien en que me apoyo. Es un refugio para los fatigados, porque el que viene huyendo está fatigado, está cansado, quiere descanso. Otro se llamaba Hebrón, y Hebrón significa comunión. Es un lugar donde va a encontrar comunión el fugitivo, donde va a encontrar amor. Otro estaba en Becer, que significa fortaleza. Fortaleza, un lugar de refugio para el que está débil, para el que necesita fortaleza del cielo. Otro estaba en Ramot, que significa alturas, que el Señor va a tomar al fugitivo y lo va a elevar en su misericordia, en sus brazos para proteger bajo sus alas de amor. Y otro está en Golán, y podríamos hacer un sermón de cada una de estas ciudades, pero solo la estoy mencionando. Golán significa feliz de ser prisionero. Porque recuerde que este fugitivo se tiene que quedar como prisionero dentro de la ciudad de refugio. Pero ¿qué va a encontrar ahí? No va a encontrar asedio, va a encontrar amor, va a encontrar cobertura, va a encontrar protección, va a encontrar cuidado. ¡Qué prisión más hermosa! Todas son características de mi Salvador. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el hombre y será levantado. NTV lo dice así, el nombre del Señor es una fortaleza firme, los que corren a él quedarán a salvo. Entonces, ¿a dónde nos invita la palabra del Señor a correr para que no nos alcance la muerte? ¿Dónde tenemos que correr? A los brazos del Señor en esta ciudad. Y en esta ciudad debo quedarme. Pero había un problema, y aquí tenemos un tremendo problema que quiero resolver. Que solo podían correr a esta ciudad los que habían matado por accidente, no los culpables. Entonces, cuando llegabas a la ciudad, estaban los sacerdotes y hacían un primer diagnóstico. Y le decían, cuéntame, ¿qué pasó? Si él declaraba que era inocente, lo guardaban. Pero si los sacerdotes descubrían que era culpable, le cerraban la puerta. Porque la ley no matarás decía que alguien que mataba por la dureza de su corazón, por odio a otro, lo dejaban fuera y la muerte lo alcanzaba. Entonces yo partí este sermón diciéndole que todos somos culpables. Entonces, ¿cómo vamos a correr a la ciudad de refugio si somos culpables para que nos cierren la puerta en la cara? Y qué triste sería usted llegar a la iglesia y encontrarse con una puerta en la cara y decir, no puedes entrar acá. Acá es para los buenos nomás. Acá es para los justos. Acá son para los que accidentalmente pecaron. Acá es para aquellos que iban caminando y se cayeron en un hoyo de pecado. No, nadie se cae en el pecado. La gente entra en pecado. Y Romanos 8 dice que todos, Romanos 3 dice que todos pecamos. Entonces, aunque usted corra al lugar de refugio, no puede entrar. ¿Qué hacemos entonces? Somos culpables de juicio. ¿Para qué en la ciudad de refugio? ¿Para qué me predica todo esto si no puedo entrar? Pues soy culpable. Entonces, decía la palabra del Señor. Dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a tierra de su posesión. O sea, miren la figura.
llegaba yo a la ciudad, decía, mira, estaba trabajando y por accidente maté a Pepito, así que me quieren matar, así que guárdenme, ya pase. Entonces se quedaba ahí y tenía que esperar para ser libertado que muriera el sumo sacerdote. Así era. Pero el culpable se quedaba fuera. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos la bendición de las dos características del sumo sacerdote perfecto. Dos características maravillosas para correr a sus brazos. Primera característica, que este sumo sacerdote está dispuesto a morir en mi lugar. Y él me dice, Fernando, métete para adentro, entra, y yo me pongo afuera, que me maten a mí, que el vengador venga y me mate, y él toma mi lugar, para que yo sea encontrado no culpable, no inocente, no culpable, porque mi culpa la tomó el sumo sacerdote perfecto, y él se puso afuera, y él murió en mi lugar. Y me dice, quédate en tu casa, quédate ahí en mi casa, en mi refugio, quédate adentro. Yo me atiendo con el vengador. Y murió en mi lugar, murió en su lugar. Bendito Cristo, murió en mi lugar, murió en su lugar. Derramó su sangre, la sangre que yo tenía que derramar. Él la derramó. Tomó mi lugar. Pero corro el riesgo más grande todavía, que el vengador puede venir por mí igual. Entonces el Señor resucitó al tercer día. Él resucita al tercer día. Dice Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Él se resucitó, Él se levantó. ¿Y qué nos dice Hebreos 10, 21 y 22? Acerquémonos entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purifiquemos los corazones de mala conciencia, lavemos los cuerpos. Este sacerdote tuvo que resucitar, porque yo me voy a quedar en su casa, en su lugar de refugio, hasta que Él muera. Pero ¿sabe la buena noticia? Que Él no muere nunca, jamás. Él es eterno. Él es eterno. Por tanto, me voy a quedar en su refugio para siempre. No hay vengador que venga sobre mí, porque Él ya pagó mi culpa. Y me puedo quedar en su refugio para siempre. Por eso el salmista dice, Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué termina diciendo? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Esa es mi bendición, esa es su bendición. No salga de la cobertura del Señor. Corra a los brazos, urgente, porque hay solución para el culpable. Acá era solo para el inocente, para acá es para todos nosotros, porque todos pecamos. Pero Él quiere darnos su cobertura de amor para que nos quedemos en su casa para siempre. Para siempre. No se aleje de la cobertura del Señor. Bendito sea el Señor. Quiero terminar dándole 5 analogías directas que encuentro en este relato. 5 analogías. La primera, ¿quién designó estas ciudades de refugio? Dios. Dios designó el camino. Dios designó la ciudad. Y Dios designó a Jesucristo para que fuera nuestro refugio, nuestra roca eterna. Dios estableció que Él sea nuestro refugio. Es el único medio de salvación. Lo segundo que veo
es que las ciudades fueron designadas para cualquiera que corra a los brazos de Jesús. Sea israelita, sea brasileño, sea chileno, de cualquier nacionalidad. Por eso en Apocalipsis dice que venían de todos los pueblos, de toda tribu, de toda nación, y todos decían: santo es el Señor, a Él le pertenece la salvación. Es para todos, para ricos, para pobres, para cualquier apellido, no tiene que ver. Solo la misericordia del cielo es para todos. Tercero, las ciudades estaban situadas en montes o montañas. Y siempre Dios quiso elevarnos a las alturas. Siempre nos lleva a mirar hacia arriba, no hacia abajo. No soluciona las cosas con su mente, con su capacidad. Los hombres tienen odio, los hombres matan. El vengador está tras suyo para quitarle toda la vida espiritual. Todo lo que tiene que de Dios se lo quiere robar. Porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir, y utiliza su mecanismo de muerte. Por eso que cuando Jesús resucita, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Han sido vencidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En un monte fue promulgada la ley, en un monte el Señor predicó su palabra, en un monte el Señor se transfiguró, en un monte intercedió por nosotros, en el monte de los olivos, y en un monte derramó su sangre, en el monte Gólgota, por amor de nosotros. 4, que tenía que haber un camino expedito para llegar a la ciudad de refugio. Un camino preparado. Y los sacerdotes tenían que preparar camino. Y los hombres hoy preparan camino a través de la religión, a través de las indulgencias, a través de las promesas, falsas promesas, a través de las profecías, a través de los pactos, pacta con Dios, a través de cualquier cosa. Y le piden a usted exigencias para allanar caminos. Algunos hablan de la senda antigua, dice: tenemos que vestirnos de esta manera, cantar de esta otra manera, hacerlo de así. Y el Señor le dice al profeta: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, plural, muchas sendas antiguas por las cuales el hombre caminó, pero cuál haya sido el buen camino, anden por él. No me habló de sendas antiguas, me habló de un camino. Y cuando viene Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy, vengan a mí. Vengan por mí, vengan por mí. Es el camino expedito que nos abrió. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto a través del velo, que es su carne. El camino hacia la gloria es el costado herido de Jesús. Por ahí tenemos que entrar. Ese es el camino que tenemos que transitar. No son las formas de los hombres, no es la religión sin vida. Es la gracia misericordiosa del Señor Jesucristo, que nos acoge con amor. Corra a los brazos de Jesús, corra a Él. Él está en la puerta esperándolo. Lo último: las puertas de las ciudades siempre estaban abiertas, con sacerdotes esperando al fugitivo. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La misericordia de Dios en la ciudad de refugio. Nuestro refugio es el Señor. Nuestro refugio es el Señor. Y yo quiero preguntarle: ¿en qué está confiando usted? ¿En qué confía? ¿En qué confía para llevar su vida, para servir? Venga al lugar de refugio donde Él nos tiene. Es un lugar donde hay sacerdotes, donde está el lugar que todos los fugitivos vienen. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí el Señor nos va a dar dones para servir, nos va a dar fuerza,
nos va a dar alimento, pero quédese dentro de la ciudad. Si usted se aleja del lugar de refugio, hay un vengador ahí afuera. No se aleje, eche raíz. Le van a dar un pedazo de tierra dentro de la ciudad de refugio. Siembre ahí, cosecha ahí. Trabaje para otros, porque fue un lugar de cobertura para usted. No esté lejos del Señor. No viva lejos de la gracia. El amor del cielo está a su lado para cobijarlo. ¿Cuántos esta tarde quieren correr a los brazos del Señor en este refugio eterno y decirle: Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mí? Vamos a orar, vamos a interceder delante del Señor. Entréguele su vida como pueda, sentado, de rodillas, como quiera, pero presente su vida delante del Señor.